10:51. Ucrania sufrió la noche del sábado al domingo. Anoche uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra. Casi 500 drones y más de 40 misiles rusos golpearon varias regiones del país durante más de 12 horas, dejando al menos 4 muertos, entre ellos una niña de 12 años. Estamos en contacto con Alejandro Carballo, abogado chileno residente en Ucrania que tuvo que protegerse en un búnker durante este ataque. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ustedes. No, muy buenos días por lo que... Buenas tardes, casi noche por acá. A ver, aquí estamos. Fue una noche difícil. ¿En Kiev estás tú ubicado? Sí, en la capital. Muy bien. ¿Te puedo preguntar algunas de las características del ataque y de lo que tú percibiste? Es decir, el número de explosiones, la duración del ataque y la información que han conocido hoy. Entramos, empezó la alarma, tiene cierto grado de intensidad, empezó con alta intensidad de riesgo por ataque aéreo y nos fuimos a refugiar a las 8 de la noche. Ya. Y estuvimos hasta las 9 de la mañana hasta que bajara la intensidad de la alarma. Vale decir, todo ese tiempo el ataque fue fuerte. O sea, de 8 a 9. Escuchamos. De 8 a 9 son 13 horas de ataque. 13 horas, sí. ¿Les han dado alguna información? Y aún así no bajaba la alerta. Ah, claro, están en alerta, pero no suenan las sirenas, digamos, advirtiendo de la inminencia de un ataque. Claro. Ya. ¿Han conocido alguna información de la cantidad de drones y o misiles utilizados durante el ataque? Por lo que te puedo hablar de lo que yo escuché desde el refugio. Fueron 4 explosiones grandes, escuché los sonidos, se escuchan como una turbina de avión que pasa por arriba tuyo. Imagínate que yo estaba a 2 pisos de subterráneo, igual escuchaba con puertas, pasillos y todo, y se escuchaban las explosiones. Escuché por lo menos 3 detonaciones grandes, que son distintas a las de dron, que son mucho más potentes, llega a temblar el piso, el suelo. Yo, para la gente que nos está viendo hasta ahora, quiero aclarar un par de cosas. Primero, Rusia está usando un nuevo tipo de dron que se llama Gerbera, que está basado en un dron muy exitoso que diseñaron los iraníes, que son los principales fabricantes de drones baratos, que se los copiaron a los ingleses y a los estadounidenses porque los han capturado. Este dron está hecho básicamente de madera enchapada o de cartón comprimido. Tiene como 3,5 metros de envergadura y unos 2,5 metros de largo, muy delgadito, o sea, los radares no los ven, y tiene un motor a pistón de 2 tiempos, como un motor mosquito de moto. Entonces no tiene huella de calor. Así se escucha. Claro. Así se escuchan los drones, como una moto mosquito. Claro, las licuadoras le dicen. Y vuelan en grandes enjambres. Algunos tienen carga explosiva, otros tienen medidas de detección de blanco, se les llama municiones volantes. Otros simplemente no tienen nada, actúan como señuelos. Y se lanzan en grandes enjambres de manera de saturar la defensa aérea, que la defensa aérea no tenga capacidad de interceptarlos. Y otros sí tienen carga explosiva, que se les determina antes de lanzarlos, y lo más complejo es que detrás de ellos vienen los misiles. Tomamos en cuenta entonces que uno de estos drones cuesta entre 500 y 2.000 dólares, en plata chilena entre 500 lucas y 2 millones de pesos, pero el misil para interceptarlo cuesta de 18.000 dólares, o sea, 18 millones de pesos para arriba. Entonces, lo que hacen es saturar las defensas y después vienen los misiles, que son los que tú nos narras que cayeron en Kiev. No hay defensa que aguante un largo tiempo y eso explica que hayan pasado 13 horas refugiados. ¿Tienen información de qué pasó en otras zonas de Ucrania? Sé que hay otros lugares muy atacados, pero la parte central fue aquí en Ucrania. Aquí se destruyó un barrio residencial y un hospital del cáncer que atendía a los enfermos de cáncer, en especial los niños. Son solo blancos civiles. Aquí quiero mostrar un blanco civil que es de mi barrio, esas son oficinas civiles, y aquí yo me refugio en el jardín de infancia, el jardín infantil, que también se ve hace 2 semanas los vidrios estaban rotos. Y aquí estaba mi auto estacionado, que explotó hace 2 semanas. Y ahí te voy a mostrar el impacto del dron. A ver si se puede ver. Lo veo. Destruyó todo ese material de concreto.
Sí, imagínate. Ya, eso da una idea de la ferocidad del ataque contra blancos civiles, porque otros drones están hechos para destruir depósitos de combustibles, municiones, tienen granadas de fragmentación contra fuerzas militares, pero este ataque en particular, el que tú nos estás narrando, tuvo como objetivos civiles dentro de la capital ucraniana, en Kiev. Hay también blancos de orden militar administrativo, Ministerio de Defensa, coordinación de aparatos de seguridad. Cuando nosotros nos tocó estar en Kiev, fuimos con Daniel Matamala, había varios regimientos que rodeaban el Ministerio de Seguridad, donde nos acreditaban para reportear en el territorio ucraniano. Bueno, más allá está una supuesta planta que no sé si estuvieron en Lupianivka, en el metro donde está el McDonald's, que atacaron, y está una supuesta planta que atacan todo el tiempo. Eso está totalmente, ya todo el último piso destruido, pero esta vez no atacaron ahí, atacaron otros lugares. Ya. Todavía no sé, porque como no dormí anoche, he estado descansando todo este rato, y no me he enterado de los últimos lugares. Me imagino. La alerta todavía no ha sido levantada. ¿Cómo se informan ustedes de los diferentes grados de alerta temprana? Es decir, primero hay... Primero, como tú contabas, llegan los drones y se hace una alerta de drones, ¿ya? Los drones pueden tardar 2 horas en aparecer y uno tiene tiempo. El problema es cuando se llama balística. Claro. Balística ya son misiles. Claro. Y esos misiles tienes 2 minutos para refugiarte. No alcanzas a más. Actualmente estamos bajo la alarma hace como 4 horas, 5 horas, pero puede aparecer en cualquier momento de nuevo. Ya, y dime una cosa, ¿tú estuviste allá cuando se probó el misil Oreshnik, de velocidad hipersónica, que al parecer no tenía carga? ¿Cómo fue eso? Mira, yo lo que sé que ahora lanzaron Oreshnik. Ya. Pero no estuve antes porque yo llegué hace 2 semanas acá, vine a ver aquí cosas pendientes que tenía porque yo vivía acá hace 2 años antes de la guerra. Ya. Y bueno, entre las cosas pendientes estaba todo esto que te muestro acá, que era mi auto y todo eso. Qué tremendo. ¿Qué auto tenías, si no es indiscreta la pregunta? Un Volkswagen Tiguan. O sea, es un vehículo grande. Es un submediano, un Volkswagen Tiguan. Es como un auto mediano, relativamente grande. Sí, motor 1.6 hacia arriba, 2.0. 2.0 turbo, claro. Era este. Claro, me refiero a que no era uno de estos City Car, era un auto grande y si lo hizo explotar es porque era una carga de alto poder explosivo. Claro, ahora ya se lo llevó el municipio, eran 3, 4 autos y aquí queda uno del estacionamiento que fue destruido, mira. Este no se lo han llevado. Ya, una carga explosiva probablemente por el nivel de daño. No es que lo haya destruido, sino que lo quemó, lo cual habla del peligro que significa para los civiles. Ahí tenemos en la imagen que nosotros estamos mostrando baterías antiaéreas que han resultado ser eficientes para los drones, pero que, dada la cantidad, vemos también una explosión, no se puede. El misil Oreshnik que tú nos contabas es un misil, primero, de velocidad hipersónica, baja más rápido que el sonido, y que probablemente el sonido, la explosión se llega a sentir como tiembla bajo los pies. Así es. Se escucha primero, no sé, se escucha un pum, como un temblor en el suelo, una vibración. Yeah. Y lanzaron hartas baterías antimisiles, la escuchaba yo, no las podía ver porque estaba refugiado, pero trataron de poder bajarlos, pero no creo que hayan podido. Claro. La caída es muy rápido, como dices. Sí, es imposible desde que cae. Claro, lo que pasa es que ahí hay un problema de guerra asimétrica comercial, digamos. Tú lanzas drones que cuestan muy baratos y los destruyes con misiles que cuestan muy caros y ni siquiera todos los misiles antiaéreos logran dar en el blanco. Entonces, lo que ocurre es que están agotando las baterías de misiles con los que se defiende Ucrania y que los provee tanto Estados Unidos como Europa, que empiezan también a sufrir, por una parte, la escasez y por segundo lado, la oposición de los electorados en estos gastos gigantescos de defensa. ¿Cómo está la moral de los ucranianos?
Es increíble cómo despiertan todos los días con esto y salen a trabajar en la mañana, todo normal, no tienen otra alternativa. Yo por lo menos voy a volver a mi país, pero para ellos ya es no es normal, pero tienen que vivirlo como normal para poder sobrevivir. No tienen otra alternativa. Yo recuerdo con un poco de asombro la cantidad de grupos paramilitares que operaban en Kiev, gente que se había presentado como voluntarios, usaban el pelo muy corto, botas militares, muchos de ellos armados, fuertemente armados, que se habían ofrecido para ir a combatir. Algunos de ellos no tenían ni idea de cómo manejar un arma. Fui testigo de cómo los enseñaban a manejar un fusil AK-47, que es relativamente simple de operar, y que daba cuenta de esta voluntad combativa, que no debería extrañar de un pueblo que fue cuna de los cosacos, digamos, tanto del Don como de Zaporilla, y que asombraba por su decisión para enfrentarse a un gigante militar como Rusia. Te puedo comentar de que en las calles hay campañas de militares para juntar dinero para dron, te dan una cintita y uno le pasa un dinero. Y hay mucha gente y grupos de incluso amigos que hacen ayuda y se van juntando uno más uno, otro más otro, juntan dinero, hacen campaña y llevan algo a los militares, especialmente drones y fuentes de poder. También lo más importante para ellos. Me tocó ver una cosa muy angustiante, muchos años de cobertura de este tipo de conflictos. En este me asombró particularmente la cantidad de mujeres y niños que tenían que abandonar el país, ciudades como Lviv o Kiev, que abandonaban por el riesgo de sufrir la muerte bajo estos ataques y que eran acompañados hasta la frontera por sus maridos, que se devolvían después a enrolarse en el ejército. ¿Eso es un fenómeno que sigue dándose o las mujeres y niños ya han abandonado el país? Ahora que era verano, venían de vuelta para el colegio los niños y las mujeres que fueron a ver a su papá fuera. Eso lo vi en la frontera con Polonia, en la estación de trenes, antes de hacer el paso de Policía Internacional que le hicimos nosotros a pasar el pasaporte, había muchas mujeres y niños. Sí, en ese tramo que es bien largo, ¿no? En el tren. Ese tramo que es bien largo, que hay que recorrer a pie. Sí. Sí, lo recuerda. Sí, claro, hay que pasar de estación a estación. Claro. De la estación de Polonia a la estación que parte el tren de Ucrania. Claro. Y pasar por un túnel. Sí, claro, que no es como en Chile, que están como juntas las policías de uno y otro país. El clima ha mejorado, me decías. ¿Cuántas son las temperaturas que hay hoy día? Mira, ahora está empezando ya un poco el invierno, estamos en 10 grados y lo que se teme es que empiecen los ataques a las fuentes energéticas y de calor, porque aquí hay una línea de calefacción, además, que abriga a todos los departamentos. Una gran planta que reparte a toda la ciudad. ¿Por gas o por electricidad? ¿Gas? Ellos tienen una planta de gas. Entiendo que de gas calientan el agua y las líneas de agua van por debajo de toda la ciudad. Claro. Se reparten a todos los departamentos para tener calefacción. Claro. Algunas corren incluso sobre el suelo para que no se congelen en algunos lugares. Yo recuerdo haber visto eso. Sí. Fuera de la ciudad se ve así. Ahora también recuerdo que durante el invierno, por las precipitaciones, el terreno se pone mucho más pantanoso y hace difícil el avance de las fuerzas terrestres. ¿Esperan ustedes un mayor ataque aéreo durante esta época? Mira, el frente en este momento está aguantando los avances de Ucrania. Ha tenido muy poco avance Rusia en el frente. Pero aquí la guerra no es tan solo en la línea de frente, la guerra es acá. Ya. Acá es la guerra, porque esta es una guerra psicológica contra la población. Algo que va totalmente contra las normas de la guerra. Eso es un crimen de guerra. Ven aquí edificios civiles. De hecho, es un crimen de guerra. Eso es un crimen de guerra, está estipulado así por los acuerdos de Viena. Ahora, una última pregunta. Un jardín infantil. Sí, claro. Tú nos un jardín infantil. ¿Tiene búnker eso o estás en la superficie? Estoy en superficie, el jardín tiene búnker. Ya. Un búnker donde mandé unas imágenes que vieron. Una última pregunta que me gustaría hacerte, Alejandro. ¿Tú estás solo o tienes familiares ahí? Tengo familia acá, política, de mi señora y los papás. Ya.
Bueno, entonces, enhorabuena que no tengas niños o familiares directos y nada, deseo que puedas volver a Chile lo más pronto posible a reunirte con ellos. Te deseamos la mejor de la suerte en estos días que se vienen, que probablemente van a ser muy, muy exigentes. Muchas gracias por tomarte el tiempo, arriesgarte ahí a cielo descubierto para hablar con nosotros mientras todavía rige la alerta de ataques aéreos. Que tengas en lo posible, muy buena jornada. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.